Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Está a punto de comenzar una nueva mesa de conversaciones de paz, esta vez con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, es decir, las disidencias dirigidas por alias Iván Mordisco. El jefe de la delegación del gobierno para los diálogos con esa disidencia guerrillera, Camilo González, reveló a Noticentro 1 CMI que el primer punto de la agenda de negociación de esas conversaciones será el cese de hostilidades que saque a la población civil del conflicto. Añadió que la instalación de esa mesa y que todos los diálogos se llevarán a cabo en Colombia. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En medio de monumentales trancones se dio la apertura de la vía Bogotá-Villavicencio, aunque a las 3 de la tarde se habilitó el paso para todo tipo de vehículos hacia los llanos. El corredor solo duró plenamente habilitado hasta las 6:30 de la tarde. A esa hora las autoridades en Bogotá suspendieron el tránsito para los vehículos de carga pesada. Hasta Chipaque, decenas de tractomulas permanecen parqueadas al costado de la vía, donde tendrán que esperar hasta las 3 de la mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro sugirió hoy la creación de un nuevo impuesto con destinación específica para la educación. El mandatario, en un evento de reconocimiento a los miembros del Team Robotics Pacífico, que se coronó campeón mundial por encima de China hace unos días, dijo que ojalá que la gente que se reunió en el Congreso de la ANDI llegara a la conclusión de que un poquito más de impuestos exclusivos para la educación serían claves para desarrollar la sociedad colombiana. Mañana, precisamente, el presidente tiene programada una reunión con los empresarios del país. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Muere el líder del grupo mercenario Wagner en misterioso accidente aéreo. Presidente Biden señala a Putin como responsable de la muerte del líder del grupo Wagner. Ucrania asegura que muerte del líder mercenario elimina un obstáculo para Putin de cara a las elecciones del próximo año. Rudolph Giuliani, mano derecha de Trump, es procesado en cárcel de Atlanta bajo cargos de manipulación de elecciones. Trump se entrega mañana. Aumentan las muertes en Grecia por devastadores incendios en Atenas. Crece la cifra de desaparecidos en Hawái por los incendios en Maui. El FBI cree que hay más de 1,000. La falta de agua deja cientos de buques varados en el Canal de Panamá. India celebra histórico alunizaje en el polo sur de la Luna. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El jefe de los mercenarios del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien en junio lideró una rebelión contra Vladimir Putin, murió hoy en un misterioso siniestro aéreo cerca de Moscú. La televisión rusa, que citó al servicio de aeronáutica, asegura que la lista de pasajeros del avión que se estrelló en la región del Tíber incluye a Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, al tiempo que mostraban un video de origen desconocido en el que se podía apreciar los últimos segundos de la aeronave en el aire y su aparatosa caída a tierra. En el aparato que iba de Moscú a San Petersburgo viajaban 10 personas, incluyendo 3 tripulantes. Todos murieron. Era un avión privado Embraer Legacy de fabricación brasileña que al parecer presentó una falla mecánica y se estrelló cerca del pueblo de Kuyinenko, en la región del Tíber, al noreste de Moscú. Hasta el momento se encontraron los cuerpos de 8 personas. Putin había tildado a Prigozhin de traidor cuando este lideró el 24 de junio una sublevación de los mercenarios de Wagner contra el Estado Mayor ruso y el ministro de Defensa Sergei Shoigu, apoderándose de cuarteles del sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú. Sin embargo, la rebelión se interrumpió tras el acuerdo que preveía que Prigozhin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso. Desde entonces, el temido líder mercenario, que fue la punta de lanza de Putin en Ucrania y que luego se convirtió en su mayor amenaza al señalar que el líder del Kremlin y sus militares no estaban preparados para la guerra y que solo estaban usando soldados como carne de cañón, había desaparecido de la escena, con alguna que otra figuración esporádica en un video, el más reciente de ellos desde África la semana pasada.
pasada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al conocer la información, señaló a Putin como responsable de la muerte de Prigozhin. Por su parte, el gobierno ucraniano señala que la muerte de Prigozhin resulta conveniente para Putin porque elimina una amenaza del camino, al tiempo que representa un guiño para las élites rusas que temían una revuelta de cara a las elecciones presidenciales de 2024. En Estados Unidos, Rudy Giuliani se entregó a las autoridades de Georgia. El exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Donald Trump, que está imputado junto al magnate por intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, justamente, se entregó. Giuliani deberá pagar una fianza de $150,000 para llevar su proceso en libertad. Dentro del caso penal se conocieron además las fotos oficiales de otros 7 coacusados tomadas por el sheriff del condado de Fulton. Aumentó a 28 la cifra de fallecidos a causa de los incendios que azotan Grecia desde hace varios días. Aún están activos más de 10 focos y las autoridades trabajan a toda máquina para tratar de controlarlos. Grecia está viviendo su verano más devastador en los últimos 15 años. El país está sufriendo la ola de calor en forma de llamas. Desde el pasado fin de semana, sufre una serie de incendios forestales que han arrasado más de 43,000 hectáreas y han causado la muerte de al menos 28 personas. 27 de ellas se presume eran hombres migrantes irregulares que fueron hallados calcinados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. En los últimos 5 días, los bomberos griegos han tenido que hacer frente a 350 fuegos, de los cuales 200 se declararon en las últimas 48 horas. Combaten el fuego en condiciones muy desfavorables por el fuerte viento contra un total de 14 grandes focos de incendios. No obstante, los principales focos que más preocupan en la actualidad se sitúan en el noreste de Grecia, en concreto en la ciudad de Alejandrópolis y muy cerca de Atenas, la capital, que se despertó este miércoles con un fuerte olor a quemado y una espesa humareda negra cubriendo su cielo. Entre tanto, en Hawái crece la cifra de desaparecidos por los incendios forestales de la isla de Maui. El FBI presentó hoy un estimado preliminar en el que cifra a las personas desaparecidas por los devastadores incendios en 1,000. El jefe de la Agencia Federal de Investigaciones en Honolulu explicó que aún son datos preliminares y que incluso esa cifra podría duplicarse. El Canal de Panamá atraviesa unos días desafiantes. La falta de agua o el agua insuficiente ha dejado a más de 100 buques varados en el paso del canal. La sequía en los lagos que alimentan la infraestructura está ralentizando el tráfico y ha obligado a reducir el calado de los barcos que atraviesan el canal, por lo que solo embarcaciones medianas y pequeñas tienen el paso garantizado. El agua que abastece a esta infraestructura clave para el comercio mundial procede de 2 lagos artificiales y las reservas del lago más grande cayeron a su nivel más bajo de los últimos 7 años. En contraposición, la tormenta tropical Franklin golpea a República Dominicana y Haití con aludes e inundaciones. El fenómeno climático impacta al sur de Santo Domingo, la capital dominicana, con vientos de más de 75 kilómetros por hora y precipitaciones equivalentes a un año de lluvia en tan solo unas horas, causando graves inundaciones y afectando a miles de personas. La sonda india Chandrayaan-3 llegó con éxito al polo sur de la Luna. Se posó sobre la superficie sin sufrir daños. La misión espacial Chandrayaan-3 de la India llegó a la Luna este miércoles y el país asiático se convirtió así en el 4º país en posarse sobre el satélite natural planetario y el primero en hacerlo sobre su parte más meridional, donde los expertos sospechan que puedan encontrar hielo, principalmente en cráteres que nunca reciben la luz del sol. Esa es una de las metas principales de la misión, que también prevé realizar varios experimentos científicos sobre el terreno y analizar la superficie lunar durante los 14 días terrestres, equivalentes a mediodía en el satélite que permanezca en funcionamiento. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है
जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। Esta sonda está compuesta por un módulo de aterrizaje y un explorador. Así cerraría un capítulo que la propia India abrió en 2008, cuando su primera misión espacial a la Luna, Chandrayaan-1, fue pionera en el descubrimiento de evidencia directa de agua en el satélite. En España está lista la fecha en la que se votará la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para presidir el gobierno de ese país. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que En una declaración desde el Congreso de los Diputados, la presidenta y socialista Francina Armengol dijo que acordó la fecha en la que se votará la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para presidir el gobierno de España. La sesión en la que el Parlamento español decidirá sobre la investidura quedó fijada para los próximos 26 y 27 de septiembre. El líder del Partido Popular PP fue designado ayer por el rey de España Felipe VI como candidato, al ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones de julio. Sin embargo, Núñez Feijóo debe alcanzar la mayoría absoluta, 176 de los 350 diputados, para poder ser investido en primera votación. El PP cuenta con sus 137 escaños más los 33 del partido Vox y 2 de partidos regionalistas que han anunciado su apoyo, con lo que suma 172 a 4 de la mayoría absoluta. En caso de no conseguir los votos necesarios en ese primer intento, se celebrará una segunda votación 48 horas más tarde, en la que el candidato ya solo requerirá mayoría simple para ser designado presidente. Vladimir Putin intentó culpar a Occidente de la invasión rusa a Ucrania. En su intervención a distancia para la cumbre de los BRICS que se desarrolla en Sudáfrica, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizó a Occidente por la guerra en Ucrania. Reiteró su discurso de que el conflicto en su país vecino es una respuesta a las acciones de Kiev y Occidente, incluida la expansión de la OTAN. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе. El presidente de Rusia es objeto de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania, por lo que participa en el encuentro de manera remota. Un nuevo ataque con drones dañó 2 edificios del centro de Moscú. Un dron impactó con un edificio en construcción en el complejo de la City de Moscú, el distrito financiero de la capital, vinculado a un oligarca asociado con amigos de Vladimir Putin. Según el reporte ruso, el aparato fue neutralizado por medios de guerra electrónica y al perder el control entró en colisión con la infraestructura. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario que ocupa nuestro director Yamid Amat en Pregunta Yamid todos los lunes hasta los viernes a las 8:30 por su canal. Hoy el invitado muy especial es el arzobispo primado de Colombia, quien será cardenal el próximo 30 de septiembre en el Vaticano. Monseñor, buenas noches. Luis José Rueda. Gerardo, muy buenas noches, y a todos los televidentes del Canal 1 y de SMI, a Yamid también nuestro saludo. Monseñor, ¿qué significa ser cardenal? Bueno, ser cardenal es ser un punto de apoyo para la evangelización, acompañando al sucesor del apóstol Pedro, al Papa que esté de turno, en este caso al Papa latinoamericano, al Papa Francisco, y además aportar desde los distintos continentes y escenarios para la unidad y la comunión misionera de la Iglesia. Y ese es un privilegio que han tenido solamente. Usted va a ser el cardenal número 11 en la historia de Colombia. Así es, por misericordia de Dios, porque los otros sí tienen todos muchos méritos, pero a mí el Señor me ha dado ese regalo. Es que Jesucristo, el Señor, se fija también en los pequeños. Usted es pequeño de estatura, pero grande en el liderazgo que tiene en la iglesia, Monseñor. Bueno, el Señor así lo ha querido y yo le presto el servicio con amor. El Evangelio para mí es la fortaleza, la oración, el encuentro con el pueblo de Dios y con ustedes, con todos los que aman a Colombia y aman la humanidad. Pero encuentro también con dirigentes políticos, por ejemplo, y entremos en materia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Usted estuvo ayer en la Casa de Nariño acompañado por los directivos de la Conferencia Episcopal, de la cual es presidente usted también. Ostenta 3 cargos: arzobispo primado, arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal, y va a tener el 4º que va a ser cardenal. ¿De qué habló con el presidente cuando les habló él de ese acuerdo nacional que le propone a la sociedad colombiana? Bueno, fue un encuentro muy interesante porque es el encuentro de la comunidad de servicio que es la presidencia de la Conferencia Episcopal.
Monseñor Omar Sánchez, que es el arzobispo de Popayán, Monseñor Luis Manuel Alí, que es obispo auxiliar de Bogotá y es el secretario general de la conferencia. Además estábamos acompañados por Monseñor Héctor Fabio Henao, que está en todos los trabajos con el ELN y con la paz y la reconciliación del país. Pues estos fueron los temas con el presidente, la reconciliación, el avance en estos momentos de la situación del país, buscando caminos de diálogo para solucionar tanto en los territorios como en las ciudades los caminos de conflicto y buscar salidas negociadas, dialogadas, racionales y sensatas para nuestro país. Al término de la última asamblea de la Conferencia Episcopal, la Asamblea General de Obispos, usted dijo que respaldan la paz, pero que la paz total no como la concibe el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Bueno, lo que siempre hemos dicho es que nosotros tenemos un fundamento en la paz y es el Evangelio, es Jesucristo el Señor, Él es nuestra paz, porque mal haríamos nosotros matricularnos solamente con una propuesta temporal de un presidente, y la Iglesia siempre ha estado acompañando a todos los presidentes de la República y a todo el Ejecutivo en todos los años, acompañando para que nuestras comunidades allá en la base se vean favorecidas. Por lo tanto, nuestra propuesta puede diferir en la manera como se aplica, como se interpreta, pero en última lo que buscamos es la verdadera paz, la verdadera reconciliación de los colombianos que brota del corazón de cada ser humano. Y de ese aspecto, ¿qué fue lo que le trataron al presidente precisamente en relación con eso? Tuvimos varios enfoques, primero desde las regiones, mostrándole cómo los distintos grupos armados siguen operando, pero que es necesario perseverar. Esa es nuestra insistencia, no solamente al presidente de la República, a todas las entidades del país, a todos los entes de este país, gubernamentales y no gubernamentales, a la empresa privada, a la academia, también a los civiles, hombres y mujeres, a los creyentes y no creyentes. Es necesario que nos unamos para que trabajemos por la paz. Y la paz empieza en las regiones, pero es que hay muchos conflictos que han llevado a que se vuelva violento este país. Necesitamos encontrar caminos para respetar la vida. Es que ha habido mucha muerte, Gerardo. Es necesario que nosotros aprendamos a respetar la vida del que piensa distinto. Es decir, a dignificar la vida del enemigo, digámoslo así entre comillas, del que piensa distinto, del opositor. Dignificar al otro nos lleva a encontrar caminos racionales de solución de los conflictos. Monseñor, precisamente eso que dice usted de dignificar la vida, lo que vemos es el deterioro de la vida. Los ataques que se arrecian en el departamento del Cauca ante la ofensiva de las disidencias. ¿Cómo lo ve usted, que fue un tema tratado también con el arzobispo precisamente de Popayán? Sí, no solamente en el Cauca, sino en todas las regiones. Hay que entrar allí y nos encontramos civiles, niños, jóvenes, adultos, que están en las regiones y que quedan en medio del conflicto. Ellos no están armados, ellos tienen herramientas de trabajo, ellos necesitan ser protegidos. Por lo tanto, nuestra intervención como Iglesia y uniéndonos a la sociedad civil y al gobierno es: entremos en medio de esas realidades civiles que tenemos allí, y entonces el trabajo tiene que ser humanitario. El trabajo tiene que ser un llamado permanente a todos los actores armados a que respeten la vida de los que no están armados, de los que están allí trabajando, y por lo tanto le hemos dicho al señor presidente: es necesario perseverar, y se lo decimos a todas las entidades de este país: perseverar en el diálogo, perseverar en el encuentro. Si abrimos las mesas con los distintos grupos, sí, ellos moralmente van a estar obligados a mantener la palabra ante el país. Alguien puede decir: pero es que los delincuentes no mantienen la palabra, y nosotros decimos: todo ser humano, a pesar de las dificultades que pueda tener y de las equivocaciones, en el fondo tiene dignidad porque es hijo de Dios. Precisamente ustedes le dicen al presidente: persevere, pero hay oposición política, porque estamos en un país crispado políticamente, que le dice al presidente que esa insistencia en la paz muestra debilidad. ¿Usted lo ve así? No, nunca la insistencia en el diálogo y en la reconciliación puede ser debilidad. Puede ser que algunos lo interpreten así y presionen para que se ataque, para que se use otros medios de solucionar el conflicto, la vía militar y demás. Pero nosotros estamos convencidos de una cosa: cuando hay polarizaciones, alguien tiene que hacer de mediación,
alguien tiene que encontrar el equilibrio, alguien tiene que valorar las dos orillas o las múltiples orillas y llevarlos a mirar, no a mirarse el uno al otro, porque a veces al mirarse el uno al otro posiblemente se miren con resentimiento. Es mirar un solo objetivo, mirar el futuro de Colombia, mirar a Colombia con esperanza. Y en la medida en que logremos sumar a muchas personas y a muchas entidades a mirar con ojos de esperanza a nuestro país, seremos capaces de avanzar todos y superaremos las polarizaciones. Usted dice que los miembros de los grupos armados ilegales van a tener el deber moral de dar muestras de paz y de no afectar a la población civil, pues por supuesto también a la fuerza pública en la medida en que avancen estos procesos. Pero, ¿qué muestras deben dar? Porque lo que se ve, monseñor, es que es todo lo contrario. Son actos de guerra y no muestras de paz. Sí, yo creo que en las regiones cuando hay un acercamiento, cuando hay una mesa de diálogo inicial, incipiente, frágil, y después hay algunos acuerdos, aunque sean temporales, unos ceses al fuego que sean bilaterales y de pronto localizados y temporales, ya en ese momento se empieza a respirar otro oxígeno, se empieza a respirar el oxígeno de la vida y de la posibilidad de salida. Luego, no podemos esperar que una semilla sembrada hoy dé fruto mañana por la mañana porque la regamos toda la noche. Debemos quitarnos el inmediatismo. El inmediatismo en los procesos de paz no nos ayuda, nos agobia, nos empuja, nos hace perder la esperanza, nos hace decir, se equivocaron otra vez, luego no pueden ser perdonados. No, hay que persistir. A mí me gusta mucho que el Señor en el Evangelio dice, cuando llegan los obreros a decirle, Señor, sembraste buena semilla, pero hay también cizaña ahí, arrancamos la cizaña, y el Señor dice, esperen un momentico, déjenlos que crezcan juntos para que se pueda distinguir qué es el trigo y qué es la cizaña, y luego sí separamos. Eso es lo que le hace falta a Colombia, esa paciencia histórica. Ustedes dirán, y los colombianos que me están escuchando, pero hemos tenido demasiada paciencia. Yo les ruego, mantengamos esa perseverancia, seamos capaces. Cuando un hijo y se equivoca, un papá y una mamá, no le cae encima, corrige, pero sabe que tiene que llevar un proceso. Así también lo han hecho con nosotros y así debemos hacerlo con todos los grupos en nuestro país. Entendiendo la autonomía que tiene Monseñor Héctor Fabio Henao como delegado de la Iglesia para las relaciones Iglesia-Estado y los procesos de paz con el ELN, la recomendación que usted le hace cuando se reúnen los obispos es cuál para que les diga a los comandantes guerrilleros. Nosotros siempre partimos de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio y de una antropología que lleva a buscar que nosotros en el fondo tenemos las huellas digitales del amor de Dios. Entonces, Monseñor Héctor Fabio, que es un hombre de una trayectoria muy grande, cuando dialogamos, evaluamos, se logró dar este pasito, 1 milímetro, en la búsqueda de la conciliación entre las partes, y eso no es fácil, ponerse de acuerdo, y nosotros estimulamos eso y siempre le decimos a Monseñor Héctor Fabio también que persevere, que se mantenga, que esté ahí. No es fácil la tarea que tiene Monseñor Héctor Fabio y no es fácil la tarea que tienen los mediadores en las regiones, párrocos, directores de pastoral social, los obispos. Mire esa paz y esa perseverancia del obispo de Buenaventura. Alguien puede decir, no, ha fracasado porque mire, vuelven a aparecer las bandas en la ciudad. Pero Monseñor Rubén Darío, Monseñor Omar Sánchez, Monseñor Orlando Lave, Monseñor Juan Carlos en Pasto, y cuando vamos a las distintas regiones, Monseñor Jaime en Arauca, en el Catatumbo, en el Chocó. Es Mario perseverar. de Jesús Álvarez. Mario de Jesús Álvarez. Hugo Torres. Es esperar. Ellos han aprendido a esperar, a ir poco a poco, a sembrar la semilla, a regarla, a abonarla y algún día dará fruto. Tal vez no nos corresponda a nosotros recoger los frutos, pero sí nos corresponde sembrar la semilla. En la búsqueda de la paz, Monseñor, de acuerdo con lo que usted manifiesta, los colombianos no debemos tirar la toalla. No, de ninguna manera. Yo invito a todos los colombianos, Gerardo, mantengámonos en pie. Empecemos a hacer cultura de diálogo dentro de la misma familia, cultura de reconciliación y de perdón. A mí me gusta mucho que el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, y Fratelli Tutti ya es un nombre, todos hermanos, dice, es necesario recuperar algo muy sencillo, la amabilidad. Y dice, cuando hay una persona amable en la familia o en el lugar de trabajo, eso ya produce paz.
cómo es importante esos pequeños detalles, la amabilidad, el respeto, discúlpeme, perdóneme, hágame el favor, que empieza por la palabra, por la urbanidad. Si recuperáramos esos detalles de la urbanidad en nuestro ambiente familiar y laboral, seguramente empezaríamos una cultura de más acercamiento, de más fraternidad. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Nuestro invitado, el arzobispo primado de Colombia, reiteramos, será cardenal el 30 de septiembre, el número 11 que tendrá nuestro país en toda su historia, que es larga en cuanto a la tradición del catolicismo. Gerardo, ¿me permite decir algo de eso? Primero, pedirle a los colombianos que lo están viendo a usted en esta entrevista que oren por mí. Y le pido a usted también y a Yamid, a todos, que oren por mí, porque yo hubiera querido no serlo, pero debo obedecer. Y segundo, que yo me siento acompañado por el pueblo colombiano, por campesinos, por niños, por jóvenes, por mamás, por papás, por empresarios, por académicos que tienen fe y que tienen esperanza en nuestro país. Sí, señor, así será. Volvemos a como terminamos la primera parte de estas entrevistas. Usted me hablaba de la amabilidad y el respeto. Lo que se vio ayer en el Congreso de la República en un debate sobre la eliminación de una prima que tienen los congresistas para que disminuya su sueldo fue francamente grotesco en cuanto al lenguaje que utilizaron los legisladores de la patria. Y lo que se ha visto en las últimas horas, señor arzobispo, entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación por una diferencia de un supuesto atentado que habría contra el señor fiscal, contra la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y contra el excomandante del Ejército, el general Zapateiro, pues haya trascendido los buenos modales y de lo que usted dice que debemos hacer uso los colombianos para, como dice la encíclica del Papa, todos hermanos. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que es necesario que todos llamemos a nuestra propia conciencia a reelaborar nuestro estilo de manejar los conflictos. Esa gestión de un conflicto nos la enseña Jesús de Nazaret en el capítulo 18 de San Mateo de una manera muy clara. Si tu hermano se equivoca, llámalo a solas. Si no, llama a 1 o 2 testigos ponderados para que haya testigos que ayudan a la conciliación. Y si no, díselo a la comunidad. Nosotros estamos empezando al revés. Primero lo gritamos, primero condenamos, primero hacemos juicios y luego nos sentamos a hablar. Y cuando ya nos sentamos a hablar, ya vamos heridos, ya vamos confundidos, ya vamos con resentimiento del uno al otro. Esto se aplica en lo social y en lo familiar. Es importante que aprendamos de Jesús de Nazaret. Primero llama al otro a solas. Pero eso necesita valentía de parte y parte, porque si yo lo llamo a usted y usted no me responde, pues no está abriendo el corazón amablemente para que encontremos la solución. Pero ahí pudiera ser ese momento de amabilidad, de bondad, de respeto del uno al otro, de decirle: Gerardo, creo que usted se equivocó, o que usted me lo diga a mí, y yo tener la humildad de aceptar al otro, no autodefenderme y de una vez a gritos y con 2 piedras en la mano. A Colombia le hace falta aprender de Jesús de Nazaret la corrección fraterna y aprender responsablemente a decirle al otro lo que estoy sintiendo, pero sin buscar herirlo ni destruirlo. Es que al que piensa distinto no debemos destruirlo, debemos integrarlo en la diferencia para que los dos trabajemos por el bien común. Monseñor, aunque a usted no le gusta que uno le ponga títulos, los tiene ganados por su trayectoria como religioso. Usted es el sacerdote más importante hoy de Colombia y el presidente de la República y el fiscal general de la Nación son, dicen ellos, devotos católicos. Como pastor de ellos, ¿cuál es el llamado que les hace precisamente entonces a la corrección del lenguaje y a un respeto que no están mostrando? Mi llamado a ellos y a todos los líderes de este país, empezando por los líderes comunales en los distintos escenarios, es: mírense, sean capaces de pensar primero, de serenarse, de dialogar con el otro, sean capaces de escucharse, no se critiquen de una manera destructiva, menos avancemos hacia el insulto, avancemos hacia abajo, porque es que el insulto ya es debajo de la mesa, eso es agresividad, eso hiere demasiado. Entonces mi llamado a todos es: moderemos el lenguaje. Eso significa humildad, sabiduría y verdad. La verdad es muy importante porque podemos caer en la trampa de la farándula. Vamos a ver cuál es la noticia de hoy y vamos a darla con un titular y entonces produzco algo que destruye al otro. Nos corresponde a todos una ética de la palabra, una ética de la comunicación, una ética del diálogo que tiene como base el respeto.
Y debe haber un respeto institucional también. Las instituciones todas, porque cuando alguien que está gobernando, en el caso mío, que me corresponde hablar en nombre de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal, está hablando una institución, está hablando un ser humano, pero yo tengo la responsabilidad de hablar como institución. Y cuando las instituciones son capaces, en las diferencias y en el equilibrio de poderes, de respetarse y de ayudarse, ¿quién gana? Colombia toda, la historia será distinta. Yo creo que las instituciones también deben respetarse recíprocamente. Es un respeto institucional que le hace falta a nuestro país. Y precisamente una de las cosas que más se resiente hoy, Monseñor, es el irrespeto a las instituciones por parte de los ciudadanos. ¿Se deberá eso al mal ejemplo que dan quienes están al frente de esas instituciones? Yo creo que pongo el siguiente ejemplo. Si un papá y una mamá pelean delante de los hijos aprenden a pelear entre ellos y un día pelean con papá y mamá. Es decir, se vuelve la familia de las peleas. Pero si los esposos, aún en las diferencias, son capaces de decir delante de los hijos, no nos gritemos, no nos agredamos, sino que solucionemos esto en un diálogo íntimo, personal, posiblemente los hijos van a decir, papá y mamá tienen problemas, tienen diferencias, pero nunca se agreden delante de nosotros, siempre son capaces de respetarse. Por eso la ética de la solución y de la gestión de los conflictos lleva el respeto, la sabiduría y la verdad siempre por delante. Usted lleva 5 años de arzobispo. Primero fue obispo de Montelíbano, luego 2 años arzobispo de Popayán, ahora 3 años que acaba de cumplir como arzobispo de Bogotá, lo que lo hace primado de Colombia. ¿Un pastor aconseja o también regaña dependiendo de si lo debe hacer? Yo prefiero aconsejar siempre. Muy pocas veces quisiera regañar, porque no me hace efecto tampoco cuando me regañan. Me hace efecto más cuando me aconsejan o cuando me proponen o cuando me llaman a una orientación y una corrección bien llevada. Yo prefiero siempre decirle a los colombianos y a la persona que sea, le recomiendo, le pido, le suplico, siempre hacerlo en estos términos para que la otra persona no se sienta ni juzgada ni condenada. Pero es que ya son adultos, ya son mayores, ya han tenido responsabilidades mayores. Pero en el corazón de cada uno de nosotros hay un niño que está aprendiendo todos los días. Yo me siento aprendiendo todos los días y yo creo que usted también, Gerardo. Tenemos que aprender y el aprendizaje necesita procesos. Precisamente entonces, permítame insistir en el tema, Monseñor, debido a los consejos que usted da. Como si fuese el pastor de todas estas personas que nos ven, crean o no, siempre recibimos bien las palabras que nos dicen, ese no es el camino, vayámonos por acá, vayámonos por allá. Si tuviera usted al presidente aquí al frente, ¿qué le diría? Y si tuviera usted al fiscal, con nombre propio, a Gustavo Petro y a Francisco Barbosa, ¿qué les diría a cada uno de ellos? Les diría, con todo respeto, ustedes son hermanos. Colombia los necesita pensando con cabeza fría, con la inteligencia y la sabiduría plena. Díganse la verdad, pero dígansela sin herirse. Y les diría, propónganse metas volantes, como dicen en el ciclismo. Logren una meta volante cortica, rápida, para que después puedan llegar a la meta y al premio de montaña más alto. Y les diría, además, Colombia los está viendo, pero aprendemos de ustedes cuando son capaces racionalmente, sabiamente, institucionalmente, de sentarse y de gestionar las diferencias. O sea que hoy no están actuando racionalmente. Creo que puede faltar muchas veces y en eso caemos en la trampa los seres humanos fácilmente. En eso hay que controlar un poco aquello que hay de vanidad, de ego, de cada una de las partes. Aquí no hay derrotados, aquí hay triunfadores cuando se encuentra la conciliación. Monseñor, otro tema que trataron ustedes en la Asamblea General de Obispos de hace unas semanas fue el de las elecciones y el llamado que les hacen ustedes a sus feligreses, a todos los colombianos, a que sepan escoger. Pero vemos que se escoge casi siempre al que compra el voto, al bandido, al que tiene alianzas con grupos armados ilegales, con contratistas que ya tienen aseguradas las obras y se caen los puentes, con cosas de esas. ¿Cuál es el llamado que se hace para este 29 de octubre? Las elecciones son un escenario de responsabilidad para el bien común. La política, la verdadera política, la buena política no es una política de compra y de venta de conciencias, ni de promesas falsas, tampoco de divisiones, es de construcciones, de construir lo que es necesario. Por lo tanto, yo invito a los colombianos a que sean capaces de ser agudos, de ser críticos positivos, de escuchar, de
nadie puede ir a votar por alguien que no haya leído la propuesta realmente. Si es alguien que dice, no, es que me cae bien, no es suficiente que le caiga bien, no es suficiente que hable bonito, es necesario que tenga una buena trayectoria, una sana trayectoria, un deseo de servir al bien común y que tenga claro cuál es su propósito, qué es lo que está proponiendo. Es decir, es un voto que debe ser informado y que tiene que ser tomado como una decisión de responsabilidad en conciencia. ¿Qué piensa usted de las dos candidaturas de colegas suyos que pues ya no ejercen el sacerdocio, uno en Santa Marta y otro en Tunja, que están de candidatos a las alcaldías de las respectivas capitales de Magdalena y de Boyacá? Yo a ellos los respeto mucho. Si un sacerdote termina haciendo una opción por el mundo político y deja el ministerio, debe dejar el ministerio. Que no juegue a dos cosas y que cuando se presente ante los electores no se presente como el padre, porque ya no es el padre, es decir, que no haga uso de esa manera de presentarse que tenía y de esa imagen que tenía. O el como cura, pastor. como les dicen. Sí, que no se presente, que se presente como un ciudadano para que pueda incluir a todos en su escenario y de tal manera que se comporte como un buen ciudadano, un buen ser humano, un buen cristiano en el servicio al bien común. Monseñor, y por último, como comenzamos esta entrevista, ¿cuándo viaja usted al Vaticano? Con la ayuda de Dios, el 25 de septiembre viajaremos con un grupo de personas de Colombia. Van a ir en distintos días, pero vamos a estar preparándonos allá. Yo tengo que hacer un retiro espiritual. Además, estaré participando en el sínodo durante todo el mes de octubre, acompañando las delegaciones de los 5 continentes y conducidos por el Papa. Y allí es cuando el Papa lo crea a usted, cardenal, se dice crear. Se dice crear y es el 30 de septiembre y la ceremonia se llama consistorio y va a ser en la Basílica de San Pedro. Yo creo que es un momento bellísimo, pero quiero vivirlo no a título personal, yo, Luis José Rueda, porque no es por ser vos quien sos, sino en primera persona plural. Nosotros los colombianos, nosotros la iglesia que peregrina, ora, trabaja, sufre y espera en Colombia. Él es Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el arzobispo primado de Colombia, y su mensaje sobre el tema de la paz, la paciencia que se debe tener por parte de los gobiernos, los dirigentes políticos y todos quienes actúan en su búsqueda para que ésta se consolide, y el llamado a los grupos armados ilegales para que den muestras de verdadera paz, y también el llamado al presidente de la República y al fiscal Francisco Barbosa para que concilien sus diferencias de manera racional. Monseñor Luis José Rueda, muchas gracias a usted por participar en entrevistas con mucho gusto, Gerardo, que el Señor bendiga a todas las familias de Colombia y que Él nos conceda el camino de la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Monseñor, y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI con todas las noticias del día. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Inminente inicio de diálogos con disidencias de Iván Mordisco. Arrancan en septiembre. Líderes de bandas criminales de Antioquia proponen salir de la cárcel para hacer pedagogía de la paz. Presidente anuncia ley de reconciliación nacional. Narcotraficantes podrían beneficiarse. Levantan bloqueo en la vía Llano. Acuerdo con comunidades. Presidente Petro envía indirecta al fiscal. Lo engañaron, le dice. Fiscalía responde y asegura que no hay engaño. Denuncian plan criminal contra guardias del IMPEC. Revelan lista de congresistas que reciben subsidios de gasolina. A revisión situación financiera de la CPS. Presidente Petro plantea a industriales impuesto para la educación. Ecopetrol evalúa reactivación de contratos de exploración petrolera. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Camilo González, el jefe de la delegación del gobierno con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, es decir, con las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, reveló a Noticentro 1 CMI que el primer punto de la agenda será un cese de hostilidades para excluir a la población civil del conflicto y que los diálogos se llevarán a cabo en Colombia. Tras recuperarse de una fuerte pancreatitis, el negociador del gobierno Camilo González ya lista todo el andamiaje de lo que será la nueva mesa de negociación con el llamado Estado Mayor Central de las FARC. Se mantienen todos los mecanismos y los hilos de comunicación
para irnos a la instalación de la mesa de negociaciones y al cese al fuego, protección de la población civil en el plazo más breve. Yo creo que las cosas están encaminadas para tener buenas noticias. El primer punto de las negociaciones ya está definido. Pues el primer punto, según ha orientado el presidente de la República, es la protección de la población civil y el cese al fuego. Y, por supuesto, de ahí se deducen protocolos y definición de agenda. Pero hay un capítulo muy importante que es el de garantías de protección para la población civil. La instalación de la mesa y los diálogos serán en Colombia. Todo indica que la instalación de la mesa será en Colombia y este primer ciclo, por supuesto, en el país. Yo creo que además de lo que más conviene, estar cerca de las comunidades, oír y producir un alivio a la situación humanitaria que está preocupando en tantas partes y especialmente en el departamento del Cauca. El anuncio oficial sobre la fecha de inicio de esta nueva mesa de conversaciones la dará a conocer próximamente el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. El gobierno explora la posibilidad de otorgar permisos temporales para 17 exjefes de estructuras armadas de Antioquia, que hacen parte de los diálogos que buscan la paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí. Los 17 exjefes de las estructuras delincuenciales que adelantan un diálogo sociojurídico con el gobierno en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí destaparon otra carta. Le proponen al gobierno un permiso especial para salir del penal y socializar en las comunidades los avances de las conversaciones. Saliendo a las 8 de la mañana, retornando a las 5 de la tarde, ¿cierto? Volviendo a salir, volviendo a ir a las comunidades, a otras comunidades, y estamos hablando de recorrer el Valle de Aburrá. Sebastián Murillo, recordado con el alias de Lindolfo y antiguo jefe de la oficina, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, hoy vocero de las bandas armadas, habló por primera vez del interés que tienen de llevar el mensaje a los jóvenes que continúan en medio del conflicto en los barrios de la ciudad. Este trabajo tiene que ser muy de la mano del gobierno nacional, del empresariado también, que nos hagan un acompañamiento y que nos brinden las herramientas para poder llevar todos estos proyectos sociales. La idea es que de los mismos barrios se presenten unos proyectos sociales importantes según las necesidades de cada zona. Este noticiero conoció que el director del IMPEC busca cambios en el Código Penitenciario para que el trabajo por la paz sirva a la hora de rebajas en las penas que pagan los internos. Una ley de reconciliación que incluya a los narcotraficantes propuso hoy desde Ciénaga de Oro en Córdoba el presidente Gustavo Petro durante un evento de entrega de tierras a campesinos de la región. A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde. A esta hora hay paso en la vía Bogotá-Villavicencio. El paso por el corredor vial se habilitó luego de que se lograra un acuerdo entre gobierno y la comunidad de Guayabetal que exigía soluciones a los constantes cierres de la carretera. Como una luz de esperanza después de varios días que para muchos transportadores de carga y habitantes del municipio de Guayabetal fueron eternos, la vía al llano nuevamente está abierta. En este momento, pues gracias a Dios, después de tanto tiempo que estábamos ahí represados, pues podemos andar, gracias a Dios, y pues descansar un poco después de este trancón que se hubo en la vía. En un consenso entre la Gobernación de Cundinamarca, del Meta, la ANI y la comunidad de Guayabetal, las autoridades retiraron las piedras que obstaculizaban este importante corredor vial.
se escucharon los pitos de los primeros camiones en señal de aliento de una reactivación del transporte que ya se estaba esperando. Vamos de buenos ánimos, cansados, muy agotados, muy larga la estadía, pero gracias a Dios nos solucionaron el problema y el inconveniente y podemos pasar bien. La decisión se dio tras una serie de acuerdos entre las autoridades y la comunidad. El más importante, la intervención al talud que había provocado el derrumbe sobre el municipio de Guayabetal, que era el reclamo que más urgía a esta comunidad. Se ha acordado que el día martes se va a hacer una reunión en Bogotá con expertos de la ANI, con expertos de la Gobernación de Cundinamarca y con expertos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para hacer dos fases, una de mitigación inmediata en el talud y otra que son estudios y diseños para poder atender la obra en profundidad. Desde la apertura hasta mañana no se hará el cobro de peajes en todo el corredor de la vía al llano para vehículos de carga. Además se hará una intervención de las viviendas afectadas. El ánimo, mire mi carita, pero no, dicen que no están cobrando peajes, algo así. Bueno, algo ayuda en lo de la comida porque desayuno a 17.000 pesos durante días, toda la noche durmiendo aquí en el carro. Trasnochados, el carro todo el día prendido porque como es carga fría, imaginen el gasto de combustible y todo eso. A los comerciantes les vamos a dar 2 millones de pesos, comercio formal, 1 millón de pesos al comercio informal y unas ayudas también a los empleados de los comercios que han cerrado. Hace 3 años fue lo de la pandemia, también perdimos. Ahorita otra vez lo de la avalancha, cerrar la vía también perdimos y ahorita otra vez. Solo pierda y por eso es que no progresamos. No hay trabajo, uno en qué trabaja, de qué se va a alimentar uno, entonces pues está complicado. El llamado de la comunidad es claro, necesitamos que nos escuchen. A pesar de la reapertura de la vía al llano, a esta hora decenas de vehículos de carga permanecen parqueados al lado de la vía. Solo podrán transitar después de las 3 de la mañana entre Bogotá y Chipaque. En medio de monumentales trancones se dio la apertura de la vía Bogotá-Villavicencio. Decenas de vehículos parqueados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar colapsaron la avenida Boyacá, intentando retomar sus viajes suspendidos hace 6 días. Llevo bastante tiempo, ya llevamos más de 40 minutos esperando poder pasar. Yo pensé que iba a estar suave, iba a estar fluido, pero no, ya como está de complicado. ¿Cuánto lleva ya en el trancón? Como 1 hora. Yo les tenía cerca el carro que el parqueadero. ¿1 hora en cuántos metros recorridos? Como con 1 kilómetro por ahí más o menos. Aunque a las 3 de la tarde se habilitó el paso para todo tipo de vehículos hacia los llanos. Voy hasta Rubiales. Llevo 8 días con este viaje aquí. El corredor solo duró plenamente habilitado hasta las 6:30 de la tarde, hora en la que las autoridades suspendieron el tránsito de los vehículos de carga pesada hasta Chipaque. El cierre ya se hizo, toca correr el vehículo a la derecha y espérense a las 3 de la mañana, listo, ya está cerrado. Decenas de tractomulas permanecen a esta hora parqueadas al costado derecho de la vía, donde tendrán que esperar hasta las 3 de la mañana. Siempre hemos sido los afectados. Mire, la gente allá consiguen sus objetivos y nosotros aquí quedamos perjudicados. El tránsito de vehículos de carga desde el kilómetro 0 hasta el municipio de Chipaque se autorizará nuevamente a partir de las 3 de la mañana y hasta las 2 de la tarde del jueves. El concesionario Coviandina informó que solo se permitirá el paso de vehículos livianos durante la madrugada. El presidente Gustavo Petro respaldó hoy el informe de los organismos de inteligencia del Estado y dijo que el fiscal general Francisco Barbosa fue engañado sobre el presunto atentado del ELN en su contra. En este extenso trino, o en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro retuiteó el comunicado de la Fuerza Pública y las organizaciones de inteligencia que desestimaron un posible ataque contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el excomandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro. Allí, el jefe de Estado manifestó, ante las críticas de la Fiscalía en un comunicado de prensa esta mañana, que un alto funcionario del Estado, en referencia al fiscal, se ha dejado engañar. Siempre, personalmente, le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber y lo seguiré haciendo. Y agrega en su cuenta, nunca supimos de un plan de atentado en su contra, sino por su propio comunicado público. El jefe de Estado dice que el origen de su engaño, el del fiscal, tiene que ver con los procesos para verificar fuentes, más profundos en la inteligencia militar que en la Fiscalía. A ambas entidades llegó la misma fuente. Más rápido le llegó su información al funcionario, es decir, al fiscal, sin mayor verificación, y la hizo pública.
El prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político al presidente de la República desdice del respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo de fiscal no se verifique, concluye el comunicado del presidente en su cuenta X. Desde hace varias semanas, el mandatario insiste en su tesis de que no quieren que él terne para que sea elegido el reemplazo de Francisco Barbosa por la Corte Suprema como fiscal general de la Nación. La vicefiscal general Marta Mancera aseguró que la Fiscalía no fue engañada con la información de un atentado contra el fiscal Francisco Barbosa y expresó su preocupación por la actuación de los organismos de inteligencia del Estado en este caso. La vicefiscal contestó a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y aseguró que la Fiscalía no fue engañada por las fuentes que informaron sobre un atentado contra el fiscal Francisco Barbosa. Los organismos de defensa del Estado no realicen su labor con profundidad. Si la inteligencia de este país sale a desmentir un probable atentado contra 3 personas, es una situación que nos pone a nosotros en un riesgo total. Mancera arremetió contra el ministro de Defensa y dijo que la verdad sobre el atentado solo la podrá arrojar las investigaciones de la Fiscalía. Creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación, no el ministro de Defensa, no la cúpula militar. El ente investigador también anunció una nueva revisión de los computadores de alias Uriel y alias Fabián en busca de información sobre terrorismo en zonas urbanas por parte del ELN. Dentro del expediente también aparecen unos documentos en los cuales la Fiscalía revisa seguimientos del ELN a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, y a su familia, pues también se habló de un posible atentado en su contra por parte de la guerrilla. El documento extraído de las comunicaciones del ELN estaría fechado de 2021 y se detalla la dirección de la senadora, su rutina y la de sus hijos, y se revela que una persona con el alias de El Árabe sería quien en su momento hizo los seguimientos contra la parlamentaria. A su turno, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que el gobierno no tenía conocimiento de un presunto plan para atentar contra el fiscal Barbosa. Nosotros no entramos en contradicción con la Fiscalía General, ni con la señora vicefiscal, ni con el fiscal general. No estamos ocultando información. Así le respondió el ministro de Defensa, Iván Velázquez, a la vicefiscal Marta Mancera. No estamos ocultando ninguna información, pero no vamos a discutir públicamente ninguna información. Lo que se ha dicho respecto de la fuente y lo que se ha dicho respecto de la UIAF es la información de que se dispone. Afirma el Mindefensa que el gobierno no tenía conocimiento de ningún plan para atentar contra el fiscal Barbosa, la senadora Cabal y el general Zapateiro. Lo ratificamos. El comandante del ejército solo tuvo conocimiento el 4 de agosto de una información que se había recibido por algún agente de inteligencia, que es muy diferente a un informe de inteligencia. Las declaraciones se dieron en medio de la entrega de resultados operacionales de este año con la cúpula militar. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para las elecciones de octubre. Advirtió que está en riesgo el proceso en 300 municipios. El presidente Petro respondió. Para el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en más de 300 municipios de Colombia hay riesgo electoral. De los 1.103 municipios de Colombia encontramos en riesgo extremo 113 municipios de Colombia, es decir, municipios donde existe una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia en el marco del proceso electoral y con registro de acciones por parte de los grupos al margen de la ley. El presidente de la República, Gustavo Petro, desmintió al defensor. No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones, hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por hacer trizas la paz, pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará. Según la Defensoría, el riesgo se mantiene en Arauca, Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Bolívar, Urabá antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
Los altos mandos militares y de policía aseguraron ante el Congreso que la fuerza pública no está maniatada y que responde a órdenes del presidente Gustavo Petro para combatir a los delincuentes y llevar seguridad a la ciudadanía. Los comandantes de las fuerzas militares, el director de la policía y el ministro de Defensa presentaron hoy ante la Comisión Primera de la Cámara los resultados de las acciones que han realizado las tropas y los organismos de inteligencia en contra de las bandas criminales. Las fuerzas militares ni la Policía Nacional están quietas esperando las acciones de los ilegales. Aquí estamos trabajando de frente con tareas puntuales, con tareas particulares que están rindiendo sus resultados. Y ese estado final deseado se soporta sobre 5 fundamentos: un ambiente seguro, una supremacía de la ley, un bienestar social, un gobierno estable y una sostenibilidad económica. Primero, que la Armada Nacional está cumpliendo con la misión asignada, la misión que está en la Constitución y la que nos ordena el señor Ministro de Defensa, señor Presidente, y la que está también concebida en la política de seguridad, de defensa y convivencia ciudadana. Y en ese sentido nos identificamos, como si ya se ha mencionado, con las tareas que están impuestas a través de nuestra Constitución, a través del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Ayacucho. Resultados. El director de la policía, general William René Salamanca, dijo que su fuerza, entre otras prioridades, trabaja intensamente por la seguridad ciudadana. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el director del Instituto Nacional Penitenciario, Daniel Gutiérrez, denunciaron la existencia de un plan criminal para atentar contra los guardianes en las cárceles. Para el gobierno es clara la existencia de un plan sistemático en contra de los 14.000 hombres y mujeres que custodian las cárceles. Donde en los últimos 7 años nos han asesinado de manera violenta 63 funcionarios penitenciarios que están cumpliendo con el deber. Y tenemos alrededor de 650 amenazas también en los últimos 7 años. Entonces es preocupante cómo las cifras son tan altas y el esclarecimiento es muy poco. Aunque de momento descartan la existencia de un plan pistola, advierten que las amenazas estarían ligadas a la corrupción en el sistema. Estamos pisando callos de estructuras criminales poderosas y también de funcionarios del IMPEC que se han dejado corromper. El gobierno convocará en los próximos días un consejo de seguridad para abordar estas amenazas. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. En el norte de Antioquia investigan el secuestro de 4 campesinos. Uno de ellos fue hallado muerto. Marcos Fidel Jiménez apareció muerto y con aparentes signos de tortura en zona rural de Segovia, Antioquia. Horas antes, el líder social fue secuestrado junto a otros 3 campesinos en los límites de Yondó y Cantagallo, en Antioquia y sur de Bolívar. Fue hallado con un cartel que tenía un mensaje, pero aquí lo que indicamos es el compromiso de investigación, el compromiso que tenemos con los líderes sociales y con cualquier persona que sea víctima de un delito en el país. Por ahora se desconoce el paradero de los 3 campesinos. Según Indepaz, este año 110 líderes han sido asesinados en Colombia. La defensa del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso apeló la decisión de un juez en Estados Unidos que negó el asilo en ese país. No obstante, su defensa asegura que Mancuso quiere regresar a Colombia para apoyar la paz. El ex jefe paramilitar llegaría este año a Colombia, extraditado desde Estados Unidos, según confirman sus abogados. Tras su arribo, quedaría en libertad y arrancaría con sus labores como gestor de paz. La resolución es muy clara. Él va a ser un asesor y va a ayudar a construir rutas para ayudar a lograr esa paz total. Mancuso pidió asilo en Estados Unidos, sin embargo, dicha petición fue negada. No obstante, según la defensa del ex paramilitar, su deseo es colaborar con la justicia colombiana. A través de la demovilización de los grupos armados y en el tema también de las fosas comunes. Mancuso fue condenado por miles de crímenes en Colombia, pero al estar sometido en justicia y paz, su pena en nuestro país solo es de 8 años de cárcel. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, reveló que congresistas del Centro Democrático, como la senadora María Fernanda Cabal, también reciben auxilio para la compra de gasolina para los vehículos que hacen parte de su esquema de seguridad, y mencionó a otros 17 parlamentarios. Nadie del Centro Democrático recibe un peso ni para gasolina ni para peajes.
El senador Miguel Uribe Turbay divulgó una lista de congresistas del Partido de los Comunes y del Pacto Histórico que reciben auxilio de gasolina para sus esquemas de seguridad, pero olvidó mencionar a por lo menos 2 de sus copartidarios que también tienen este beneficio, María Fernanda Cabal y José Vicente Carreño, pero también olvidó mencionarse el propio Uribe Turbay que ha recibido este beneficio, dijo el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Para el año 2022 el doctor Miguel Uribe Turbay también tenía combustible asignado y él fue el que hizo la denuncia, pero no mencionó que él también ha sido beneficiario de esto. El director Augusto Rodríguez aseguró que durante este año no ha firmado ningún pago de combustible a ningún parlamentario protegido. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que a Colombia le hacen mucho daño los políticos delincuentes que, en su concepto, miran para otro lado, mientras el principal grupo financiero del país acepta ante la justicia de los Estados Unidos que ha cometido delitos. Durante un debate sobre seguridad en la época electoral que se desarrolló hoy en la Comisión Primera de la Cámara, el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, protestó porque, según él, el gobierno del presidente Gustavo Petro le da tratamiento benévolo a los delincuentes y pidió acabar con el delito político en Colombia, agregando este comentario contra el mandatario. Aquí el delito político debería incluso desaparecer en Colombia. Si tenemos un delincuente político como presidente de la República, ¿qué más quiere? El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió que en su concepto lo más peligroso para el país son los políticos delincuentes. ¿Y qué es un político delincuente? El que voltea a ver para el otro lado cuando en este país el grupo financiero más grande de Colombia reconoce ante las autoridades norteamericanas que ha entregado sobornos por 24 millones de dólares y como que no hubiese pasado absolutamente nada. El ministro Velasco también rechazó enfáticamente la afirmación del representante Uzcategui que llamó delincuente político al presidente Petro. Así, con el respeto que nosotros tratamos a nuestros contradictores, cuando hacemos un debate pedimos el mismo respeto, el respeto que se ganó Gustavo Petro cuando tuvo el valor de dejar las armas. Dejar las armas es un acto de profunda valentía. La representante Caterín Jubinao pidió a Uzcategui que respete la dignidad presidencial y la de quienes asistían al debate. La situación financiera de la CPS será revisada a fondo. Así lo anunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de la reunión que tuvo con presidentes de la CPS Compensar, Sura y Sanitas. Mantener los negocios y incumplir con el servicio que tienen que darle a la comunidad. Y además, pues, presionando al gobierno para que supuestamente existan más recursos. Este fue el pronunciamiento del ministro de Salud sobre la situación de 3 EPS del país, mientras sostenía una reunión con los directivos de esas entidades. El encuentro duró 4 horas, donde según los directivos de esas EPS, se acordó la instalación de unas mesas técnicas y de trabajo para la revisión de la situación financiera. Una de las conclusiones del trabajo del día de hoy es que tenemos que repensar la forma en que se calcula la UPC y la forma en que esa UPC balancea realmente los riesgos que tiene la población. Aseguran que la incertidumbre sobre la prestación del servicio después de septiembre se mantiene. La tranquilidad total la tendremos cuando avancen las mesas y realmente logremos llegar a un buen punto. Mañana el ministro de Salud presentará varias cifras sobre los pagos que se han realizado a las EPS del país. El presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, pidió a la Corte Constitucional que aclare sus sentencias sobre las facultades sancionatorias de la Procuraduría. Como se sabe, la Corte Constitucional decidió que las sanciones que impone la Procuraduría contra funcionarios de elección popular solo quedarán en firme cuando el Consejo de Estado las revise mediante un recurso extraordinario de revisión. El presidente del Consejo de Estado quedó con decenas de dudas sobre esa función que la Corte le agregó a su tribunal y le pregunta a la Corte si por cuenta de ese fallo, los consejeros de Estado ahora asumirán la condición de autoridad disciplinaria. El magistrado Rodríguez también pregunta qué debe hacer el Consejo de Estado con los funcionarios que sean sancionados y que ya no estén ejerciendo su mandato popular. Como no hay claridad, advierte,
pueden proferirse sanciones que comporten inhabilidad para el ejercicio de cargos de elección popular, lo que implicaría una restricción severa en los derechos políticos de los exfuncionarios que aspiren a ser elegidos en una nueva contienda electoral. Rodríguez también pregunta por la prescripción de los procesos. Según la ley, la acción disciplinaria prescribe a los 5 años en casos generales y a los 12 en graves violaciones de derechos humanos. No resulta claro si la posibilidad de que ocurra la prescripción cobija solo el trámite ante la Procuraduría o también se extiende al recurso extraordinario de revisión. Y otra pregunta clave que hace el magistrado es ¿qué pasará con todas las sanciones que impuso la Procuraduría contra los políticos antes de que la Corte Constitucional adoptara su fallo? ¿Qué pasa en los casos en los cuales se dictaron sanciones antes del 17 de febrero de 2022, quedaron en firme con posterioridad y no se surtió el trámite ordenado en la sentencia C030 de 2023? En manos del Consejo de Estado quedó el millonario pleito entre la Alcaldía de Bogotá y el operador del relleno Doña Juana. El alto tribunal admitió el recurso de nulidad de un laudo arbitral y suspendió sus efectos. El Consejo de Estado suspendió los efectos del fallo que ordenaba al distrito pagarle 65.000 millones de pesos al operador del relleno sanitario Doña Juana por un presunto equilibrio económico. El tribunal ordenó la suspensión provisional al admitir el recurso de nulidad presentado por la Alcaldía de Bogotá. Gran noticia para el bolsillo e interés general de los bogotanos. Hasta el último día en la alcaldía seguiremos defendiendo a los bogotanos de los abusos de concesionarios o contratistas. SGR la que está en deuda con Bogotá y los bogotanos. Aunque para la alcaldesa es un triunfo, a través de un comunicado el operador del relleno CGR aseguró que la anulación del fallo presentada por ellos también fue admitida. La alcaldía nuevamente pretende politizar una decisión de carácter judicial, como ya lo ha hecho en anteriores instancias, desconociendo la independencia de poderes y desinformando a los bogotanos. La Dirección de Protección de la Policía reveló el cartel de los más buscados por abuso a menores de edad. Alertan el país por los abusadores de menores de edad que está buscando la Dirección de Protección de la Policía. Publicamos 11 personas, de las cuales se consideran agresores sexuales, actores criminales, entre ellos una mujer que violentaba entre sus víctimas a sus 2 hijas, por dinero y por placer. Se trata de Aida Cristina Buitrago y también ella tiene circular azul para generar una búsqueda por todos los países que hacen parte de esta organización, que son más de 100 países. Ante esta cruda situación, las autoridades piden que se denuncie a todos los que cometan vejámenes, así se trate de familiares. Padres y madres de familia se tomaron las instalaciones del Colegio Público Castilla en la localidad Kennedy de Bogotá para protestar por el presunto abuso sexual a una niña de 6 años. Un presunto abuso sexual a una niña de 6 años en el Colegio Público Castilla desató la indignación de los padres de familia. Casi 15 días del abuso de mi hija, no sabemos nada, no tenemos conocimiento de cuál fue la persona, de cuál fue el niño, y no solamente es este caso, sino muchísimos casos más también hay en este colegio. Pero no sería el único hecho irregular registrado en el interior de este colegio público, por lo que piden la renuncia de las directivas. En los baños se han presentado casos de abuso, donde los niños de bachillerato abusan a niños y niñas de primaria. No pueden entrar, los amedrantan, les quitan el dinero. En un comunicado, la Secretaría de Educación aseguró que activó el protocolo y designó un equipo especial de prevención sexual con el fin de garantizar el restablecimiento de derechos de la menor involucrada. Murió el líder del grupo de mercenarios Wagner en un siniestro aéreo cerca a Moscú. El ex abogado de Trump, Rudolph Giuliani, fue procesado en una cárcel de Georgia. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió este miércoles en un accidente aéreo. El avión privado en el que se trasladaba el jefe mercenario y ex aliado de Vladimir Putin se estrelló en una región de Moscú, matando a las 10 personas a bordo. Los servicios de emergencia rusos rescataron hasta el momento 8 cadáveres en el lugar del siniestro. Rudy Giuliani, imputado junto a Donald Trump, se entregó a las autoridades en Georgia. El ex alcalde de Nueva York y ex abogado de Trump, que está imputado junto al magnate por intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia, además deberá pagar una fianza de $150,000. Aparte de la de Rudy, se conocieron las fotos oficiales del sheriff del condado de Fulton, de otros 7 coacusados del caso penal.
Grecia está viviendo su verano más devastador en los últimos 15 años. El país está sufriendo la ola de calor en forma de llamas. Desde el pasado fin de semana, sufre una serie de incendios forestales que han arrasado más de 43.000 hectáreas y han causado la muerte de al menos 28 personas. 27 de ellas se presume eran hombres migrantes irregulares que fueron hallados calcinados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. El presidente Gustavo Petro sugirió la creación de un nuevo impuesto con destinación específica para la educación. La noticia económica del día. La Orden Nacional al Mérito. El llamado del presidente Gustavo Petro a la Asociación de Empresarios e Industriales ANDI lo hizo durante el reconocimiento que en la Casa de Nariño les dio a los campeones mundiales de robótica, Team Robotic del Pacífico, que se impusieron al gigante asiático China con un modelo a escala. El jefe de Estado dijo allí que la inversión en educación es fundamental para que haya desarrollos como estos. Ojalá la gente que se reunió en el Congreso de la ANDI llegara a la conclusión que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana. Pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento. En el evento, la ministra de Ciencia anunció nueva partida presupuestal para que estos proyectos científicos tengan desarrollo y el nombre de Colombia quede alto en el mundo. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que estudia la reactivación de 8 proyectos de exploración petrolera. Ecopetrol sigue afianzando su política exploratoria tal como lo anunció en la entrega de resultados financieros de la compañía hace un par de semanas. Ya entraron en estudio de reactivación 8 contratos de proyectos exploratorios en la región de Piedemonte Llanero que contempla 5 departamentos como Arauca, norte de Santander, Casanare y parte de Boyacá y Cundinamarca. Los llanos orientales no son la excepción y en el departamento del Meta se contemplan proyectos. Vamos a revisar la posibilidad de una reapertura de los mismos para seguir buscando petróleo y gas, aumentar las reservas. El dirigente afirmó que la reactivación de estos contratos que permanecen suspendidos tienen una evaluación financiera y técnica. 7 de estos proyectos son de Ecopetrol y uno de su filial Ocol. Nosotros vamos a seguir buscando y vamos a seguir explorando en 48 contratos que tenemos habilitados. El pronunciamiento fue hecho durante la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, denunció obras sin concluir en el Guainía que comprometen más de 113.000 millones de pesos. 25 obras en Guainía preocupan al ente fiscal por la posibilidad de que se pierdan los recursos invertidos. Este departamento recibe por SGP un promedio de 163.000 millones de pesos y aquí tenemos 113.000 millones de pesos en 25 proyectos que son obras como elefantes blancos y obras críticas. Eso es casi que si toda la plata de un año de este departamento no le pagáramos salarios a nadie. La construcción de una plaza de mercado, de un centro agroindustrial, de puentes vehiculares y de un centro administrativo están en la lupa del organismo. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, anunció un plan piloto de subsidios para gas propano en estratos 1 y 2. El plan piloto se adelanta en 6 departamentos del país y busca minimizar las tarifas del gas propano o gas cilindro para la población más vulnerable. El beneficio inicial es de 400.000 familias, pero la meta, llegando a todo el país que usa este combustible, es llegar a 1.5 millones de familias. Se espera aumentar recursos de 60.000 a 400.000 millones de pesos, los cuales se contemplan en el presupuesto general del próximo año. Pueden tener subsidios al consumo. Porque es en su mayoría gente muy pobre que está consumiendo leña y que pues requieren que haya un apoyo para que puedan cambiarse de ese combustible, de esa fuente de energía tan altamente contaminante hacia el GLP. La prioridad de subsidios se mantendrá para los estratos 1 y 2. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,08% a 1.114 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 2,65% a 34.900 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más bajó, con una pérdida de 14,29% a 12.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 7.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,86% a 27.730 pesos.
Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.085 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.441 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.52. El azúcar se transó en 23,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.65. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83.08. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.310 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.